Bueno, muy buenas tardes. Un gusto tenerles por acá de manera virtual. Un saludo de parte del Colegio de Ciencias Económicas, la Junta Directiva y del Departamento de Desarrollo Profesional. Darle la bienvenida a esta primera charla que se estará presentando en el mes de junio. Vamos a empezar el día de hoy con varios webinars que vamos a dar por medio de la plataforma Zoom. Recordarles que estas actividades son abiertas al público en general, entonces si usted tiene algún conocido que no es miembro del colegio y desea estar presente en estas charlas, con todo gusto puedo invitarla sin ningún problema. El día de hoy tenemos con nosotros al compañero Didier Mora del Banco Central. Él nos va a estar hablando de la política monetaria y del informe que presentó el Banco Central, ¿verdad? Antes de presentarlo, dar algunas instrucciones de orden general. Vamos a mantener los micrófonos en modo silencio y las preguntas que se vayan a realizar se van a hacer al finalizar la charla. Donde nos va a estar evacuando todas las inquietudes que vayamos a presentar. Las puede ir anotando si gusta en el chat o esperamos a que finalice y empezamos a generar las preguntas. Antes de dar el paso a Didier, les comento que Didier es economista de la UCR, laboró en la banca privada por 7 años, 9 años de experiencia también en la banca central. Posee un título de experto en minería de datos, ha sido profesor de cursos de macroeconomía y finanzas en universidades privadas y ha participado, ¿verdad? Él nos ha brindado capacitaciones de programación R, esto en el Colegio de Ciencias Económicas. Entonces, sin más por el momento, le doy el pase a Didier para que él empiece con la capacitación, con la charla del día de hoy. Adelante, Didier. Buenas tardes, muchas gracias, Gabriel. Un placer estar acá con todos ustedes y mandarles un saludo a la distancia a todos los que están el día de hoy acá en este webinar y agradecer la oportunidad también al colegio de brindarlo. Básicamente, la idea de brindar este webinar el día de hoy es exponer un poco las ideas que se expusieron en el primer informe de política monetaria que publicó el Banco Central en este año. Es importante recalcar eso, que es el primer informe que se publica como parte de una reestructuración que hizo el Banco Central en las publicaciones que se van a realizar. El informe no corresponde en sí a la situación de la pandemia, sino que ya se tenía planeado desde antes y se estaría publicando para los meses de abril y octubre. Se mantienen las publicaciones que se hacen en los meses de enero y julio de los programas macroeconómicos y la revisión, con el objetivo de mantener un análisis de la coyuntura económica de forma trimestral. La idea es exponer un poco, para los que tal vez no conocen un poco la forma de manejar la política monetaria, qué es la política monetaria, un poco sus instrumentos y sus mecanismos, para luego dar paso a cómo es que ha afectado esta pandemia a la economía nacional y la economía internacional. Así, entonces, básicamente en estos informes y en estos programas macroeconómicos lo que se hace es un análisis de la coyuntura económica nacional e internacional con base en la mejor información que se dispone en el momento y se realizan proyecciones macroeconómicas donde se establecen ciertos lineamientos de política con el objetivo de cumplir su meta de inflación. De manera introductoria, nada más recordar que para los años 50 se dio lo que fue a inicios de los años 50 la nacionalización de la banca privada, y esto generó la necesidad de crear un ente regulador independiente de la política monetaria y surge lo que es el Banco Central, y para hoy funge bajo la ley 7558, que se llama Ley Orgánica del Banco Central, que se estableció en el año 1995. Traigo esto, digamos, para entender un poco qué es la función del Banco Central y por qué las medidas que toma y poderlo medir sobre las medidas y resultados que obtiene basado en los objetivos que se le plantea. En el artículo 2 se establece claramente cuál es el objetivo principal del Banco Central,
que se menciona que es mantener una estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. ¿Qué se entiende entonces con este objetivo? Para contextualizar, básicamente estabilidad interna estaríamos hablando mantener una inflación baja y estable, y no estaríamos hablando de un valor arbitrario, sino que este se determina con lo que son las inflaciones de nuestros principales socios comerciales. Y cuando hablamos de estabilidad externa, estaríamos hablando básicamente de una posición de balanza de pago sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir una balanza de pagos sostenible en el tiempo? Que los déficits que se pueden originar de la cuenta corriente de la balanza de pagos sean financiados con flujos de capitales de mediano y largo plazo. Especialmente en la teoría, y lo que se usa en la realidad es que estos flujos sean de inversión extranjera directa, porque son flujos que, aparte que aportan a lo que es la productividad de la economía, son flujos que no corresponden a condiciones de corto plazo, lo que se llaman los capitales golondrina, que en cualquier momento pueden salir de las economías y generan inestabilidades, lo que son las balanzas de pagos. Aquí importante nada más que se me olvidaba eran los objetivos auxiliares que también maneja el Banco Central, que son la ocupación plena de los recursos productivos, un adecuado manejo de reservas monetarias internacionales, que para los que no conocen, las reservas monetarias internacionales son básicamente un seguro que se utiliza o que se tiene en el banco ante posibles choques externos que se pueden dar, como salidas de flujos de capital, desmejoras en lo que son los términos de intercambio y cualquier otro choque externo que podría afectar lo que son los tipos de cambio. También promover lo que es el sistema de pagos internos y externos, que se ha avanzado mucho con todos los sistemas de pago en el Banco Central, y promover una intervención financiera que sea estable, eficiente y competitiva. La política monetaria se define básicamente como ese conjunto de acciones que toma el Banco Central para influir sobre la cantidad de dinero que hay en la economía sobre el costo del crédito. Ese costo del crédito, como vamos a ver, se define con lo que es la TPM, la tasa política monetaria, que es la que define el costo de la liquidez en el corto plazo. Es importante también entender que la inflación cuenta con algunos determinantes de corto y de largo plazo. En el corto plazo, básicamente estaríamos hablando de las presiones que pueden haber de demanda agregada y por lo tanto, la brecha del producto real con el producto potencial. El otro determinante importante en el corto plazo son las expectativas de inflación, que en un esquema de política monetaria es importante que estén ancladas al objetivo, a la meta del Banco Central. Los determinantes de largo plazo, básicamente estaríamos hablando de los agregados monetarios y crediticios, y esos serían básicamente los determinantes que se establecen. El esquema actual de política monetaria que posee el Banco Central es el de metas de inflación, que se estableció en el año 2018, y para llegar a él se pasó por una serie de requisitos y cambios que se tuvieron que dar en el nivel de la banca. Entre ellos se estableció lo que fue el modelo de modelación macroeconómica, que es el modelo macroeconómico de proyección trimestral, que básicamente es un modelo que interrelaciona un conjunto de ecuaciones y de variables, una curva IS que se conoce como la demanda agregada, que depende de la demanda de los principales socios comerciales, especialmente Estados Unidos, de una tasa de interés real, así como de los términos de intercambio, y con eso se determina una brecha de producto. También está lo que es la ecuación de expectativas de inflación, que relaciona el mensaje o la meta que se pone a inicios de año el Banco Central, los posibles desvíos que se podrían originar, así como una inflación importada que en gran medida depende de los precios de las materias primas, que ahora vamos a ir viendo un poco ya esto llevado a la realidad. También se pasó por un proceso de capitalización del Banco Central, reducir sus pérdidas, que le permitieron un mejor manejo de la política monetaria, así como el cambio que hubo de la flexibilidad cambiaria, que esto inició en el 2006. En el 2005 se estableció la necesidad de pasar a este régimen de metas de inflación, y un requisito era la flexibilidad cambiaria. Y ya para el 2006 se dio ese cambio que se venía desde los años 80, con todo el proceso de mini devaluaciones, y se pasó a un sistema de bandas de amplitud creciente para el 2006, y eso se extendió hasta el 2015, donde se pasó al esquema actual de flotación administrada, donde se da que el precio del tipo de cambio se determine por las fuerzas del mercado, y donde el Banco Central interviene en cierta forma ante choques que no se dan por los determinantes del tipo de cambio, o
por los requerimientos del sector público no bancario que demandan al banco. El otro requisito importante que se determinaba era la tasa de interés como el instrumento de política monetaria para el manejo de la política monetaria, que se estableció en el 2011, lo que se conoce actualmente como la TPM, que actualmente está en un valor de 1.25, que vamos a ir viendo también en la presentación. Un esquema, un instrumento que quizás no se escucha mucho, pero que es muy importante en montos, el encaje mínimo legal del Banco Central, que básicamente es una reserva proporcional al total de los montos y los depósitos de captaciones en moneda nacional y extranjera que se poseen en el Banco Central, que tiene un máximo de un 15%. Actualmente, ese encaje mínimo legal tuvo una reducción del 15 al 12% dentro de las medidas de reactivación económica que también vamos a ir viendo. Esta imagen que me la traje de la publicación de este informe, básicamente lo que resume son esos mecanismos de transmisión Entonces, básicamente se establece un objetivo de metas de inflación, donde hay un instrumento que estábamos hablando, que es el tasa de política monetaria, y que esto afecta lo que son las expectativas de inflación. Y los cambios que se hagan en esta tasa de política monetaria van a tener cambios en los tipos de cambio nominal, vía paridades cubiertas, tasas de interés, y se espera que tengan una afectación en las tasas del sistema financiero, que también serían afectadas por las condiciones financieras internacionales. Las expectativas de inflación que serían, que vimos antes que están en el modelo de proyección trimestral, serían afectadas por la meta que se anuncia, y también la inflación sería afectada por lo que son los precios internacionales de las materias primas, que es otra cosa que hemos visto en estos meses. Con esta pequeña introducción, nada más me gustaría exponer acá cómo estaba la economía antes del COVID, de llegar la pandemia. Recordar que para el año 2009 la contracción de la economía fue de un 1%. Venía al bosque, la reconcha de tu madre. Para el año 2016 empezaba a haber una pérdida de dinamismo en la actividad económica, y para el año 2018 se tenía un crecimiento del 2.8%. Es importante, revisando un poco los datos del Banco Central, solo en el año 1996, que hubo un crecimiento del 1.2%, y en el 2013 un 2.3%, no se encontraban valores quizás tan bajos en el crecimiento. Se daba una insostenibilidad en las finanzas públicas, que generaba que el gobierno tuviera problemas para cumplir sus obligaciones, que generaban tensiones de liquidez y que llevaban que las tasas de interés fueran al alza y hubieran cierta depreciación del tipo de cambio. Con la aprobación de la reforma fiscal de la ley 9635 trajo cierta estabilidad o calma a los mercados financieros y cambiarios, al mismo tiempo que también generaban una incertidumbre, ver el efecto que tenía esto en los ingresos de las familias y empresas por medio del impuesto del valor agregado. A nivel de inflación, para el año 2018 y 2019 se mantenía bajo el rango meta. Recordemos que la meta de inflación es un 3 con un rango de más o menos 1%, y los valores para el año 2018 daban un 2 y para el 2019 un 1.52%. Lo que era el PIB mostraba aún más esta desaceleración, y igual que el crédito al sector privado, que daba un 0.6%, reflejo de esa desaceleración de la actividad económica que se da en el crédito al sector privado. El tipo de cambio, después de esas presiones que hubieron en el año 2018 por lo que fue las presiones fiscales, se revierte un poco su comportamiento con una apreciación de la moneda de un 6%, una variación interanual. Lo que fue el déficit financiero del gobierno central tuvo un aumento importante, llegaron a un 7%, que como vamos a ver en unas gráficas, un valor que de los años 80 me parece que no presentaba valores tan altos y preocupantes. El déficit de cuenta corriente, una de las variables que decimos, mostraba cierta mejora de un 3.3 a un 2.5, y que era más que financiado con esos flujos de capital de inversión extranjera que vimos antes, que eran indicadores de estabilidad de la balanza de pagos. El desempleo abierto para los cuartos trimestres de ambos años ya mostraban también esa desaceleración en el empleo.
Entonces, como vemos, desde antes de la pandemia, algunos indicadores económicos igual ya mostraban algunos problemas importantes. Al mismo tiempo que se vivía un entorno donde las economías presentaban un bajo ritmo de crecimiento y las inflaciones bajas y las materias primas también mostraban cierta tendencia a la baja. Al mismo tiempo que desde el año 2018 se viven esas tensiones comerciales que afectan la actividad económica entre los países de China y los Estados Unidos, que tienen repercusiones sobre las demás economías, y en nuestro caso que también somos socios de ambas economías. Así, para las proyecciones que tenían del programa macroeconómico de enero de 2020, los principales indicadores que saqué del informe, básicamente estaba lo que era el PIB, que se esperaba un crecimiento a llegar al 2021 en 3%, mostrando recuperación. Recordemos que veníamos de valores de 2.8 y 2.1 en el año 2018 y 2019, como vimos antes, y el déficit en cuenta corriente seguiría mejorando con un 2.2%, ya vamos a cerrar en un 2.5%. Y así también lo que era el déficit financiero del gobierno central, ya para el 2021 sería de un 5.7%, después que en el año 2019 cerró en el 7% que vimos antes. Bajo este contexto de inflaciones bajas y demás, el objetivo principal del Banco Central, que era la inflación, se mantendría dentro del rango meta. Ahora, viendo un poco la perspectiva a nivel mundial y también nacional, es importante, digamos, el Banco Central y los organismos como el Fondo Monetario cómo ven la transmisión a la economía provocada por esta pandemia. Importante recordar que esto surgió en China en el año 2019 y que ha traído una gran incertidumbre a todas las economías y que afectan a hacer pronósticos por la profundidad y la magnitud que pueda tener la crisis sanitaria. Toda esta crisis sanitaria ha hecho que las economías hayan tenido que tomar medidas, como todos sabemos, de aislamiento social, de confinamiento y demás, que lo que hacen es afectar los flujos normales de las cadenas de producción y distribución de los bienes y servicios, que van a tener choques en la oferta y en la demanda y por ende también en el financiero. Así, esa transmisión a la economía se ve por medio de 3 canales que se determinan como el de la oferta, el de la demanda y un canal financiero. Por el canal de la oferta, básicamente se ve como esa reducción de la producción de los bienes y servicios por esas medidas que se han tomado para evitar esa curva de contagio y esa afectación que han habido sobre las cadenas de producción de bienes y servicios que generan un choque de oferta. A nivel económico, se esperaría que este choque de oferta tenga implicaciones en aumentos de precios en los productos, pero también este mismo choque de oferta genera un choque de demanda. Y ese choque de demanda genera que haya una pérdida de ingresos de las familias, de los hogares y de los gobiernos. Como el gobierno va a tener menos ingresos por disminución de la actividad económica y va a tener menos recaudaciones, así como aumentos de gastos para poder solventar la pandemia. Por este lado se generaría una reducción de precios y se entraba en el debate de ver cuál efecto iba a prevalecer, si el choque de demanda o el choque de oferta. A nivel internacional y nacional se determina que el choque de demanda tendrá un efecto mayor, por lo que prevalecerán las inflaciones bajas. Al mismo tiempo que los precios de las materias primas también se han desacelerado en el caso de los hidrocarburos, del crudo, del petróleo, que llegó a valores históricamente bajos, provocados básicamente por esta misma reducción de la demanda y la producción y de confinamiento, al mismo tiempo que se daba un choque de precios entre los países productores de petróleo, que generan esa reducción de precios que también estarían presionando a la baja la inflación. Como vimos antes en la filmina de los mecanismos de transmisión, los precios internacionales de las materias primas tienen un efecto directo sobre la inflación. Al mismo tiempo se establece un canal financiero que está relacionado con todo lo que son las expectativas y la incertidumbre, la profundidad y la duración que puede tener la crisis, que generó en su momento y ha generado caídas en las bolsas accionarias, al mismo tiempo que se busca un refugio sobre los títulos de deuda más seguros, como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y otras economías fuertes como la alemana y la de Japón. Esto implicaría una salida de capitales de las economías emergentes que tendrían repercusiones en caída de los precios de los títulos,
que tienen una relación inversa con el rendimiento. Esto básicamente lo que nos dice es que si tuviéramos que salir a buscar financiamiento en el exterior, las condiciones serían más fuertes con tasas de interés o rendimientos que nos van a pedir mayores ante posibles préstamos. Que también estaría afectada la banca privada en esos préstamos que saliera a buscar. Todo esto entonces nos traería afectaciones, como hemos visto, resumiendo un poco, en la actividad económica, que sería reducida, la inflación vendría también a la baja, el mercado laboral sería impactado, se esperan tasas de crecimiento mayor de desempleo, los ingresos que son impactados también con la reducción de las jornadas laborales, suspensión de trabajos y demás, los precios de las materias primas, que si bien se espera que han mostrado, que vamos a ver en una gráfica ahora, una leve recuperación, se mantendrían por debajo de los niveles de antes de la pandemia. Existiría esa volatilidad en los, en los tipos de cambio. En algunos mercados podrían haber tensiones del sistema financiero. Algunas economías han mostrado unas depresiones importantes en América Latina, como Brasil y Chile. En el caso de Costa Rica, aún el tipo de cambio no ha mostrado tanta volatilidad. Las tasas de interés se esperaría que se mantengan a la baja o al menos estables. Las expectativas, que también juegan un importante mecanismo de transmisión, como vimos antes en la filmina, estarían siendo golpeadas, que ya hemos visto en algunas encuestas como la Universidad de Costa Rica, que existe cierto pesimismo. La deuda pública aumentaría por esa relación de ingresos-gastos que sería deteriorada. Todo esto se ve como una transmisión a la afectación del flujo de caja a los hogares, las empresas y los gobiernos, y un deterioro en la cuenta corriente, que vimos antes que sería un determinante de equilibrio de balance de pagos. Ese deterioro en la cuenta corriente se vería por la disminución que se da en el turismo. Se esperaría un aumento en lo que sería la mora crediticia por esas reducciones de ingresos que se verían, que mencionamos acá, y podría traer tensiones de liquidez en el sistema financiero, que actualmente se ha visto también un cambio en los ahorros de los agentes económicos, trayéndolos al corto plazo, lo que genera cierto descalce en los intermediarios financieros para poder prestar con actividades más riesgosas y a largo plazo. Y de hecho, por estos comportamientos que se están dando, es que se han solicitado ya al Banco Central algunas medidas que ayuden a reactivar la economía y las demás actividades económicas. Pasando ya un poco a lo que es ese entorno externo, algunos datos que saqué aquí de la OCDE, de algunas economías, en una variación interanual por trimestre del PIB. Vemos esta caída que se da acá exactamente para el primer trimestre del año 2020, y siendo la caída más fuerte para la economía de China. Recordemos que en China fue donde inició el problema sanitario, y entonces las medidas de confinamiento que se dieron fueron anteriores a las demás economías, por lo que el golpe ha sido más fuerte. Pasó de tasas de crecimiento del 6% a tener una tasa del menos 6%, una caída bastante importante, y vemos otras economías también cómo vienen con esta desaceleración. Importante también aquí es recalcar que lo que son el comercio y la producción industrial también han tendido a reducir un poco los flujos, y ya muestran valores negativos. En lo que es la tasa de desempleo, en su momento cuando se publicó el informe de política monetaria, no se contaba con los datos de las encuestas del INEC. Aquí aquí primero están lo que son para las economías internacionales, más adelante es que tengo lo del INEC, perdón. La tasa de desempleo, vemos que la de Estados Unidos para abril, ya que habían datos para abril que obtuve también de la OCDE, mostraba un crecimiento bastante importante, y se llegó a un récord de solicitudes de subsidios de desempleo en los Estados Unidos. Se espera que esto se intensifique más, y todo dependerá mucho del comportamiento de la pandemia. El Banco Mundial ha estimado que alrededor de entre 40 y 60 millones de personas estarían en pobreza extrema. Pobreza extrema son personas que tienen un ingreso menor diario de $1,90 al día. Es importante recordar y aclarar que muchas personas están a un delta de estar en pobreza extrema y son muy sensibles a este comportamiento. Ese es la parte de las materias primas, específicamente el crudo. En Costa Rica, que lo vemos en el Banco Central por medio del WTI, vemos esta caída fuerte que dio precios negativos para finales de abril,
y ya que se muestra esta recuperación, estos datos que los bajé, si no me recuerdo, fue ahora a finales de mayo, con datos de la FRED. A nivel de inflación, se esperaría que se tiendan a la baja, seguirían persistiendo las presiones desinflacionarias y ya se ven para el primer trimestre de 2020 esta caída importante en las economías internacionales. A nivel de tasas de interés, los bancos centrales han optado por reducir su tasa de políticas monetarias como medida de ayuda para reactivar las economías. Recordemos que la tasa de política monetaria, bueno, en el caso de Costa Rica, la TPM, es la tasa que sirve como indicador que lleva el costo de la liquidez en el corto plazo, y que eso se hace mediante una plataforma del MIL en la cual las entidades pueden solicitar préstamos o llevar ahorros mediante subastas que realiza el Banco Central de forma diaria. Algunas economías, como la de Estados Unidos, han reducido sus tasas en 150 puntos base, y Perú es la que vi que ha reducido más de 200 puntos base. En el caso de Costa Rica, la reducción fue de 100 puntos base, llegando a un 1.25%, siendo el mínimo histórico. Ese incremento en la volatilidad, en los riesgos que hemos visto, ese incremento de la volatilidad de los mercados financieros es importante dimensionar con otros acontecimientos recientes, como fue el referéndum de Reino Unido en la Unión Europea, y también las tensiones comerciales que mencionaba entre Estados Unidos y China, que ese indicador muestra más tensiones para la pandemia actual. Ahora, un análisis para la situación actual de Costa Rica. Estamos en la parte internacional. Recordar igual que esos canales que vimos antes igual nos afectan a nivel local, y que la economía costarricense presenta una combinación de choques internos y externos, que son los que vimos ahora, y la incertidumbre también, que genera condiciones más difíciles, más duras para nosotros, al mismo tiempo que estos impactos se establecen, que son en cierta manera un poco mitigados por esa reducción de las materias primas que a futuro podrían revertirse por la gran volatilidad que tienen el precio de los mercados de materias primas. Importante recordar que para finales, a mediados del año 2019, la economía costarricense ya mostraba una cierta recuperación en la actividad económica medida por el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, en una variación interanual de tendencia ciclo. El IMAE es un indicador de la actividad económica a corto plazo, que mide la evolución de la producción de los bienes y servicios. Vemos que para marzo este indicador desde 2017 saqué los datos, es el inferior, y me parece que este dato desde el año 2009, con la crisis anterior, no se presentaba. A nivel de PIB real trimestral, también de variación interanual, podemos ver una caída importante para el primer trimestre del 2020 comparado con los 4 trimestres del año 2019, explicado por la caída en la demanda interna, especialmente por lo que fue la formación bruta de capital, y también por la parte de las exportaciones, que ya mostraban desaceleración al mismo tiempo que las importaciones. Por actividades económicas, como sabemos, las principales que han presentado problemas son reducciones de su actividad por las medidas tomadas, son las de turismo, hospedajes, bebidas, que pueden tener efectos de encadenamientos productivos que llevarían a otras economías a futuro. Esta sí es ya la filmina del desempleo para Costa Rica. Es importante aclarar esto: el empleo se mantenía alto y entonces nos golpea con una base alta. Entonces los impactos pueden ser aún mayores cuando teníamos problemas estructurales fuertes en la parte del empleo. Con estos datos del INEC que salieron en la última encuesta del primer trimestre del 2020, mostraban ya una tasa del 12.5% de desempleo abierto, cuando en el primer trimestre del año 2019 teníamos una tasa del 11.3%. Esa es la curva amarilla, que se ve este crecimiento importante. Bueno, no sé si todos tienen conocimiento, pero la tasa de desempleo abierto básicamente es el porcentaje de la población desempleada con respecto a la fuerza de trabajo. A nivel también del desempleo, del subempleo, que mostraba un aumento importante, esa curva morada,
de 3.8 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del año 2019, se podría explicar en gran medida por esas reducciones de jornadas laborales que se han dado en el país. La tasa de subempleo, recordemos que son personas que trabajan menos de 40 horas y que están dispuestos a trabajar más horas en sus actividades. La economía informal se mantenía bastante estable, pero más o menos anda aproximadamente en 1 millón de personas con economía informal, que no solo genera presiones en las condiciones de vida y seguridad social, sino que también en el aporte que podrían hacer a la seguridad social como cotizantes. Y recordando un poco igual toda esta parte de la incertidumbre y la volatilidad que generaría la pandemia y esas condiciones más duras que podríamos encontrar en caso de buscar préstamos en el exterior. Recordemos que para el presente año el Ministerio de Hacienda mencionó que iba a haber un cambio en esa estructura de préstamos, pero van a ser a nivel de organismos multilaterales y bilaterales, por lo que tal vez quizá no haya mucha afectación por el momento. A nivel de lo que es de inflación, en este gráfico se muestra este 3, que es la tasa de objetivo meta del Banco Central, esta curva, la negra, que es el índice de precio del consumidor, y la discontinua es la inflación subyacente. Para el primer trimestre de 2020, el promedio anduvo en 1.8% de la inflación general y para abril estuvo en 0.89%, la subyacente para abril fue de 1.4%. Entonces, ambas estuvieron por debajo de ese rango que está entre más o menos 1, del 3. Como se visualiza acá, siguen persistiendo las presiones desinflacionarias. ¿Y por qué persisten? Porque el crédito del sector privado continúa desacelerado, continuamos con una brecha de producto negativa, lo que implica que hay capacidad ociosa en la economía. Las expectativas continúan ancladas en el cumplimiento de la meta del Banco Central, que también esto ayuda a que las inflaciones se mantengan bajas y estables, al mismo tiempo que la parte del desempleo tampoco genera presiones. Y a nivel internacional nos enfrentamos también a inflaciones bajas y precios de las materias primas también bajos que no generan presión. Solo como aclaración o agregación, la inflación subyacente es la inflación que aísla factores estacionales y climáticos, por lo que podría pensarse que son un poco mayores a ayudar a eso, pero igual siguen contenidas dentro del mismo rango meta por debajo. El tipo de cambio, acá está para los 3 últimos años, bueno, 2 años y lo que llamamos de 2020. Vemos el crecimiento que vemos antes de la depreciación de la moneda y esa reversión que les mencionaba antes del valor de esa moneda, y en la actualidad se muestra cierta estabilidad en el tipo de cambio, aunque en los últimos días, desde finales de mayo, se ha visto cierta tendencia a la alza. Creo que alrededor de 6 colones ha subido, me parece, en los últimos días. Y a pesar, ¿cómo se explica un poco los movimientos que puede tener el tipo de cambio? La caída en la actividad del turismo, eso son divisas que genera que entran a la economía, y como todo precio, si hay más dólares en la economía, el precio caería. Al haber menos turismo, regresaría menos dólares, por lo que podrían haber presiones al alza en el tipo de cambio. Al mismo tiempo, como antes les mencioné, esa reducción de salida de capitales de las economías emergentes, incluyendo Costa Rica, podría generar también que muchos dólares se vayan y habrían menos dólares disponibles en la economía, también generando presiones al alza del tipo de cambio, que se podrían ser en cierta medida mitigados un poco por lo que son la disminución en las importaciones, y por lo que se requieren también menos dólares para satisfacer esa compra de productos, también como la reducción de lo que es la factura petrolera con la caída de los precios de las materias primas y específicamente lo que es el crudo. Otra variable importante que, bueno, no la incluí aquí, es lo de las reservas monetarias internacionales. En Costa Rica se encuentran en un nivel que se considera adecuado, alrededor del 13% del PIB, que, como les mencioné antes, es un seguro ante posibles choques externos que se podrían presentar, incluyendo lo que es el tipo de cambio.
A nivel de agregados monetarios, muestran un crecimiento coherente con la meta de inflación y el crecimiento de la economía. El crédito sector privado continúa desacelerado y los agentes económicos mueven sus títulos de alta liquidez, que es lo que les mencionaba antes. Si bien en la economía se visualiza una alta liquidez, ha habido un cambio en esa estructura de ahorros de traerlos de largo plazo al corto plazo, y esto podría generar ciertos descalces en los intermediarios financieros. Las condiciones financieras que se presentan es, bueno, como les mencionaba, esa holgada liquidez, y el Banco Central ha tomado una serie de medidas preventivas para garantizar esa provisión de liquidez en caso de que fuera necesario. Entre esas medidas estaba esa reducción del encaje mínimo legal que les mencionaba antes, que esto lo que hace es generar mayor disponibilidad de recursos para los intermediarios financieros para que sean utilizados para reactivar las economías, las actividades productivas. Se dio una mayor flexibilización en lo que fue el control quincenal del encaje mínimo legal. Existe una condición que hay un cumplimiento diario del 97.5 de ese encaje, y se hizo una flexibilización al 90%, lo que daba mayor margen también a los intermediarios financieros. Y como les mencionaba antes, también hubo esa reducción en lo que fue la tasa política monetaria de un punto base que llegó a 1.25, y con la idea de reducir el costo de la transacción en colones y buscar reactivar la economía. También en conjunto con el CONACYT y la SUGEF se tomaron un conjunto de medidas con la idea de proteger los flujos de caja de las familias hogares, como fueron todas estas readecuaciones, prórrogas y condiciones que se podrían hacer en los créditos sin afectar sus condiciones, o el Centro de Información Crítica SIC, hacer prórrogas de 2 veces en un mismo año. Los intermediarios financieros podrían enfrentar ciertos problemas por esta disminución de los ingresos, que podrían generar no poder recuperar ciertos créditos, que podrían generar problemas en el sistema financiero, por eso faltan recuperaciones, al mismo tiempo que también podría haber mayor solicitud de las familias que soliciten ahorros ante la menor actividad y el empleo. A nivel de mercados de negociación, ya se visualiza una menor tensión para lo que fue finales de marzo. Hubo ciertas tensiones en el mercado de negociación, en el mercado de dinero, y el banco tomó ciertas medidas como participar tanto en colones y dólares, y en el mercado secundario, donde no solo podía comprar títulos del mismo banco, sino también mandar la señal de que podía comprar títulos del Ministerio de Hacienda, que eso no es un financiamiento del Ministerio de Hacienda porque se hace en el mercado secundario, por lo que se hace por medio de terceros. Fueron algunas medidas que se tomaron y que redujeron un poco las tensiones en estos mercados. Lo que son las finanzas públicas, rápidamente, para el primer trimestre de 2020 se mostraba cierta mejora vía aprobación de la ley de la reforma fiscal. El déficit primario mostraba, que sé que no toma en cuenta la parte de los intereses, una mejora importante que no se veía desde hace aproximadamente 10 años, una reducción del 77%, comparando entre trimestres de esos 2 periodos, igual que el déficit financiero mostraba mejora, igual que los gastos, y los ingresos mostraban cierto crecimiento, especialmente por el IVA, que creció aproximadamente un 17%. La parte del Ministerio de Hacienda publicó también, ya lo fueron datos para el mes de abril, y lo más rescatable fue esa disminución en la recaudación tributaria de un 23.44%, que ya reflejaba en esa variación mensual entre los años de abril 2019 y 2020, un deterioro en el déficit primario y en el déficit financiero. Se espera que la parte fiscal sea bastante golpeada, y como vamos a ver las proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda, en este caso, van a ser peores que las que teníamos en el 2019. Las proyecciones mundiales, nada más recordar que son de difícil proyección, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo, y van a depender mucho de la trayectoria que pueda tener la pandemia, los efectos de confianza, volatilidad que puedan presentar los precios de las materias primas, y el grado de perturbaciones que puedan tener las ofertas y las demandas, y el efecto que tenga positivo las medidas de contención que se estén tomando en la actualidad y a futuro. Así, vemos que para el año 2018 y 2019 son las tasas de crecimiento para la economía mundial, después de tasas positivas en esas que son como anaranjadas. Se proyectaba para el 2020 un crecimiento del 3.3%,
Y la nueva proyección del mundial es para un menos 3%, con una leve recuperación ya para el 2021 del 5.8%. Importante que de la Gran Depresión, que, que se dio a finales de los años 20, no se veía este comportamiento donde tanto las economías emergentes como las avanzadas presentaban este crecimiento en las economías. La azul son las economías avanzadas, vemos cómo caerían al 6.1%, el mundo en ese 3% que les mencionaba antes, y las economías emergentes en desarrollo en un menos 1.1%. Una recuperación para el año 2021 en esta forma de V, que es la que se esperaría. Se habla de recuperaciones en L, que básicamente sería que baje la curva acá y se mantenga en esos niveles bajos, que sería lo que no se desea. Se esperarían estas recuperaciones en forma de V. Importante también aclarar aquí que esas economías emergentes sin desarrollo, si no se considera China, si no saca China, tendría un impacto del menos 2.2%. La economía china se espera que tenga un crecimiento alrededor del 1%, si no me equivoco, para finales del año. Algunas proyecciones que pude ver del Fondo Monetario Internacional también mencionaban que si las medidas de contención se mantienen, se podría esperar un choque en el 2020 adicional de un 3% más en la caída de la economía, teniendo mayores repercusiones sobre todas las variables, empleo y demás. La economía de Estados Unidos, vemos una caída importante del 5.9%, después que se había establecido un crecimiento del 2% para el 2020. Si vemos, para el 2018 creció un 2.9%, el 2018 un 2.9%, el 2019 un 2.3%, y se proyectaba para el 2020 un 2%, mostraba también cierta desaceleración en la economía de los Estados Unidos. Igual América Latina, la Unión Europea y China, que como hablábamos, crecerían 1.2%, y para el 2021 tendrían un repunte bastante grande del 9.2%. ¿Qué tenemos para Costa Rica? Las proyecciones que hace el Banco Central son para los próximos 2 años igual. Debemos recordar que somos una economía pequeña y abierta, y que el entorno externo nos afecta en gran medida lo que pase, podría afectar estas proyecciones. Y se toma como insumo los datos que se tienen del Fondo Monetario Internacional para hacer estas proyecciones. Para Costa Rica, para el año 2020 se creía un aumento del 2.5%, se estimaba más bien, perdón, y ya para la revisión que hizo en abril, una caída del 3.6%. Algunas de las otras estimaciones, como las que ha hecho la Universidad de Costa Rica, son menos optimistas y muestran valores aún más negativos de este 3.6%. Y para el 2021 tendríamos una recuperación parcial que podemos ver del 2.3%, cuando a inicios de año en enero se esperaba un crecimiento del 3%. En esta gráfica vemos el crecimiento interanual del PIB desde el año 50, básicamente para recalcar que esta caída que se espera para el año 2020 sería, excluyendo los años 80, la mayor caída de los años 50. Aquí recalco que el PIB potencial de Costa Rica está calculado o estimado en un 3.5%, por lo que la brecha del producto sería bastante negativa, evitando presiones inflacionarias, y al mismo tiempo que reflejaría una gran capacidad ociosa en la economía. ¿Cómo se explica esta caída del 3.6% por componentes del gasto? Básicamente por demanda interna, que estaría cayendo un menos 0.5%, y dentro de la demanda interna sería explicada en su mayor medida, solo tomar los valores más importantes, lo que es el consumo de los hogares, que después de 38 años no mostraba una tasa de crecimiento negativa. El principal rubro serían las exportaciones, vía la caída en la actividad turismo, y las importaciones caerían también un menos 6.9%. Ya para lo que es el 2021 se esperaría una recuperación parcial, que sería especialmente explicada por lo que serían exportaciones y una parte de lo que sería consumo. Por industrias, también las barras azules nos dicen lo que se proyectaba para enero del 2020, y las otras anaranjadas lo que se proyectó ahora para abril 2020. ¿Qué vemos? Las industrias esperaban crecimientos alrededor del 2-4%, y con estas nuevas estimaciones se ven como las actividades económicas, las industrias tienen caídas bastante importantes, especialmente hoteles y restaurantes son 27.6%, construcción, comercio y transporte, que están relacionadas al turismo. Construcción, importante recalcar que igual se mantiene una proyección negativa desde enero,
y es una de las actividades más desaceleradas, que tienen 16 meses ya de mostrar tasas de crecimiento negativas. Al igual que la actividad económica, ha sido afectada, la balanza de pagos también sufriría un deterioro. Aquí tengo nada más lo que sería el déficit de cuenta corriente y la inversión directa, y vemos que el déficit de cuenta corriente pasaría de un 2.5 a un 4.5, y la inversión directa bajaría de un 4.1 a un 2.5. Traigo otra vez esto, lo que vimos al inicio, lo que era la estabilidad interna, que ese déficit de cuenta corriente fuera financiado con inversión extranjera, y vemos que uno aumenta y el otro disminuye, por lo que el déficit de cuenta corriente no sería financiado en este año por la inversión extranjera y esa salida de capitales que se prevé. Tendríamos una mejora en los términos de intercambio también, vía la relación de los precios externos con internos por la caída de los precios de las materias primas, y la inflación se ubicaría por debajo del rango meta, que como hablamos es de más o menos 3%, con un promedio del 1.8%. Y el ahorro financiero, muy importante, estaría creciendo alrededor del 9% anual, que permitiría atender una demanda de crédito que luego de prácticamente no crecer nada estaría aumentando alrededor del 4.7% para el 2021. A nivel de las finanzas públicas, se espera un deterioro importante, como les mencioné, por la disminución de ingresos y aumento de gastos, que tendríamos un impacto directo por el déficit primario, el déficit financiero, y un aumento en la relación deuda-PIB. Lo que les mencionaba al inicio, el 2019 cerramos con un déficit financiero, del 7%. Si regresamos los datos para atrás en la historia, en el año 80 llegamos a un 7.2, no mostramos valores tan altos. Es importante recalcar ese crecimiento que se ha dado en el año 2009 de ese déficit financiero que nos tiene con problemas en temas fiscales. A nivel de las proyecciones que realizó el Ministerio de Hacienda, acá está el déficit primario, el déficit financiero, la diferencia son los intereses, como mencioné antes. Se estimaba que el déficit primario iba a ser el déficit financiero iba a ser un 6.2 antes que estuviera el COVID, y ese llegaría a un 8.6%. Recordemos que en 2019 salió un 7%, por lo que estaríamos peor que en el año 2019. Lo que es el déficit primario aumentaría del 1.3 a un 3.4. Lo importante aquí es que este impacto hubiera sido mayor, lo que determinó el Ministerio de Hacienda, si no se hubieran tomado las medidas para reducir este impacto. Entre otras medidas estuvo el traslado de fondos del INSS, de los 75.000 millones, así como la parte de Fonatel, y reducción de gastos en algunas partes del gobierno, de algunos rubros, así como pasar lo que fue el excedente de la reducción de precios de materias primas en el combustible para solventar un poco la crisis. Esta gráfica nos muestra ese crecimiento de la razón deuda-PIB. En el 2019 cerramos con un 58.5% y estaremos aumentando en el 2020 a un 67.2%. Impacto que tendría hace poco que salió la noticia esta de recortar los aumentos salariales, y la relación deuda-PIB estaría por encima del 60%. Si vemos las proyecciones, no esperaríamos muchos aumentos a los empleados, y eso tendría también impacto en el consumo. A nivel de financiamiento, la pandemia ha originado que el gobierno tenga mayores necesidades de financiamiento, y estas crecieron de un 10.55 en esta barra azul a un 12.45. El gobierno explicó ampliamente cómo iba a financiar esas necesidades. Iban a ser en mercado interno, recursos externos, organismos multilaterales, acuerdos con organismos internacionales, y otro bastante alto, en 3.6% en lo que era el mercado interno. Este 1.79 ya son recursos que se obtienen, y este rojo son recursos que aún falta por captar, y aquí algunos que ya se han tenido préstamos de algunas entidades internacionales, pero que aún falta, u otros están en negociación. Dentro de estas medidas es importante el anuncio que hizo también el Ministerio de Hacienda en ese traslado de deuda interna y deuda externa, para presionar un poco menos el mercado de las tasas de interés en el mercado interno, para estrujar menos, y buscar más financiamiento en el exterior con deuda de más largo plazo y con tasas de interés menores. A nivel de política económica, fiscal y demás, y de país, se buscaría
crear reformas más estructurales que ataquen esos problemas estructurales y no esos traslados quizás de deuda que en el momento alivian, pero las deudas se siguen manteniendo, los gastos se siguen manteniendo y los ingresos seguirán bajando por la menor actividad económica y las recaudaciones del gobierno seguirán decreciendo. Como les mencionaba, ya hemos visto varias de estas medidas de política monetaria durante la presentación, como fue la reducción de la tasa política monetaria, esa inyección de liquidez en los mercados de negociación, proveer liquidez mediante esa compra de títulos del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario, esa reducción en el encaje mínimo legal, en este control quincenal y las medidas que tomó con CONACYT. Otras medidas que se tomaron fue la moratoria para el pago de impuestos, la prohibición de jornadas laborales, la facilitación de los acuerdos con la caja, el bono proteger y otras medidas compensatorias, que algunas son ingresos y otras son de gastos. Así, entramos a la parte de riesgos. Persisten riesgos sobre la incertidumbre, ¿verdad?, del crecimiento de la economía mundial y que dependerá mucho de la magnitud y la profundidad de la propagación que tenga la pandemia, de la epidemiología del virus, la eficacia de las medidas que se tomen y el desarrollo de los tratamientos. El Banco Central al mismo tiempo determina un conjunto de riesgos que estarían relacionados básicamente con lo que sería el crecimiento económico global, que este podría ser menor al proyectado, que afectaría aún más las proyecciones, los precios internacionales de las materias primas, que son precios con alta volatilidad, que podrían tener afectaciones sobre lo que son términos de intercambio y brechas de producto y demás. Se podría dar una duración más prolongada de lo previsto, de las medidas de contención sanitaria en el país, que tendrían afectaciones directas sobre las finanzas públicas, sobre la confianza de los consumidores empresarios, que afectarían también el crédito y podrían deprimir aún más la actividad económica. Y podríamos enfrentar también choques de oferta de origen interno no anticipados relacionados con condiciones climáticas. Recordemos que para el año 2018 enfrentamos ese tipo de choques con lo que fueron las manifestaciones por la aprobación de la reforma fiscal, así como los problemas que hubieron en Nicaragua que afectaron bastante la actividad económica nacional. Algunas ideas finales que quisiera exponer son que estamos en una crisis sin precedentes por lo que es la profundidad y la magnitud. Es importante entender que esto no es una crisis normal, donde se toman medidas para orientar lo que es la demanda agregada, sino que las mismas medidas de contingencia afectan esta demanda agregada. La crisis proviene también de un choque del sector real y no del sector financiero, por lo que no solo se deben tomar medidas que sean para atender las entidades financieras, sino también para mantener el empleo y la producción y los ingresos de los hogares. Recordar, es importante, como vimos también, que la pandemia nos toma con altas tasas de desempleo, con un déficit fiscal importante, con una economía que mostraba signos de crecimiento, pero igual no crecía a tasas importantes, al mismo tiempo que la deuda pública tenía un crecimiento importante que vimos antes desde 2009, que preocupa bastante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que se ha afectado en calificadores de riesgo y demás. Al mismo tiempo que las necesidades de financiamiento también, como vimos, aumentaron bastante y eso podría generar presiones si no conseguimos ese financiamiento interno con los organismos multilaterales. Importante también evitar que los efectos temporales que se están presentando se vuelvan permanentes, al mismo tiempo que las medidas que se tomen también de política sean temporales y no permanentes, para que no ocasionen, como en otros años ha sucedido, que se toman medidas temporales como en el 2008 y demás, que se dejan y después van teniendo impactos importantes a nivel fiscal. Es importante también entender que vamos a pasar por varias fases, una de contención, una de estabilización, que esperemos entrar en esta, pero con la noticia que tuvimos el día de hoy, de ese aumento de casos, hay que esperar cómo sigue evolucionando y ver si las perspectivas se siguen empeorando o mejorando, y seguido por una parte de recuperación, que es la que todos esperamos llegar, donde haya un conjunto de política pública y política económica y fiscal que sean sincronizadas y que nos saquen de esta pandemia y tenga el menor impacto posible. Impacto siempre vamos a tener, de eso no hay duda. Lo que debemos buscar es que las medidas mitiguen este impacto. Así, concluyendo un poco entonces en el sector real, deberíamos buscar una reactivación de la economía
incentivar un poco lo que es la demanda, el crédito, generar empleos y también mejorar la estabilidad de las personas que están desempleadas para ver si se pueden ubicar en otras actividades. Apoyar actividades como el turismo, que son muy golpeadas y que nos podrían generar un déficit importante en la cuenta corriente vía exportaciones. Como vemos también el sector financiero, que podría presentar problemas vía recuperaciones y vía retiro de ahorros. En la parte de finanzas públicas, muy importante sería mejorar un poco la estructura del gasto del gobierno. Se habla mucho de la venta de activos, se debería valorar esta opción, pero activos realmente importantes porque se han traído temas de reducción de la PANAL y demás que tal vez no son muy representativos, no tendrían un reporte importante. Y también importante evaluar nuevas medidas de nuevos ingresos para el fisco. El cumplimiento de la regla fiscal, también que quise anotar acá, que es muy importante, que como hemos visto en noticias, muchas entidades no han cumplido con esta regla fiscal y sería importante que se dé un apego a este cumplimiento. Hemos tenido una pérdida importante de calificaciones de riesgo de Fitch, Moody's y Standard. El día de ayer salió una noticia de Moody's que nos deja con una perspectiva muy más negativa y esto hace o genera que sea más caro salir al exterior a buscar financiamiento. El perfil de la deuda interna también que es muy importante. Del total de deuda que tiene las finanzas públicas, un 75% es deuda interna y se ha visto una colocación recientemente más a corto plazo, lo que generaría que a corto plazo el mismo gobierno tenga que salir a buscar más recursos. Al mismo tiempo que se da un cambio en la estructura también que se puede ver de los tenedores de deuda, donde el sector privado tiene una menor participación, por lo que esto da una señal de que el gobierno requiere recursos de entidades del Estado, cuando quizás se requiere que esas estén más sin menos presión para atender todo esto de la pandemia. A nivel de seguridad social y pensiones, importante garantizar esa seguridad social. Tenemos buscar medidas alternativas de financiamiento, son ideas que se han traído, pues somos un país muy costoso para emplear. Recordar el tema del envejecimiento de la población y el riesgo del bono demográfico que estamos presentando, al mismo tiempo que es importante asegurar no solo la pandemia, sino otras enfermedades que se presentan de forma diaria, que tenemos un riesgo importante también en la parte del fondo de pensiones. Y importante para ir cerrando lo que es la infraestructura, los servicios públicos, no dejar esto de lado, telecomunicaciones, educación. Recordar que tenemos un compromiso con la sostenibilidad del cambio climático para el año 2050, por lo que esto también es importante no descuidar y tenerlo presente. Y en todo momento siempre es importante aumentar la confianza y evitar la incertidumbre, que son variables que afectan sin duda todo lo que es el flujo de la actividad económica y la toma de decisiones. Básicamente, eso sería en resumen. Nada más me gustaría para concluir que los bancos centrales han tomado medidas que llamamos convencionales, como son la reducción de la tasa política monetaria, la flexibilización de los encajes mínimos legales. Y en el caso de Costa Rica, se mantiene un manejo exitoso de la política monetaria a medida desde el punto de vista del cumplimiento de su objetivo de mantener una inflación baja y estable. Se mantiene un nivel adecuado de reservas también, y también que estamos viviendo en un momento difícil desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, con altos déficits fiscales que generan ciertos desbalances a nivel local y afectan tomar medidas para ayudar a repuntar la actividad económica. Algunas economías o países, como en Estados Unidos, Inglaterra, me parece, y otras economías, han tomado medidas de política monetaria que se llaman no convencionales, que quizás se podrían ir valorando y para ayudar a mitigar un poco todo este impacto de la pandemia. Eso sería. No sé, Salviel, si tiene por ahí preguntas, no he visto. Muchísimas gracias, Didier. Excelente la charla del día de hoy. Sí, por acá tenemos la consulta vamos a ver, te digo, nos hacen una consulta, dice, si la tasa de política monetaria de Costa Rica es equivalente a la tasa de fondos federales de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y también nos hace otra consulta, dice, se refiere
a qué impacto, bueno, qué impactó, al impacto puede tener, perdón, lo leo bien. Otra consulta se refiere a qué impacto puede tener en la inflación los préstamos solicitados por el gobierno a entidades internacionales, así los principales, perdón, así los préstamos otorgados, y muchas gracias de antemano, dice. No sé si lo entendiste o Sí, si lo leo. en el caso de la tasa de política monetaria, sí serían los equivalentes. Recordemos que la inflación tiene, como mencioné antes, determinantes de corto plazo y largo plazo. Dentro del corto plazo, sus préstamos y demás podrían tener afectaciones quizás por el tema de expectativas, y habría que ver si ese flujo de ingreso de préstamos eh, podría traer modificaciones en lo que son el tipo de cambio, y si el tipo de cambio varía, eso tendría afectaciones directamente sobre la inflación. Ok, no, nos dice por acá, don Didier, muchísimas gracias por los datos tan actualizados. Excelente presentación. También dice, muchísimas gracias Isabel y Ana Yancy fueron las que nos pusieron eso. Otro agradecimiento, dice, excelente webinar, muy valiosa la invitación por parte del colegio, muchas gracias. Y la presentación excelente, dominio del tema y también genera mucho valor de conocimiento por parte suya, don Didier, y excelente presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Recordarles que esta presentación la vamos a estar subiendo al canal del colegio en YouTube. Ustedes pueden encontrar este canal colocando Colegio de Ciencias Económicas. Ahí así se encuentra en YouTube. Tanto los webinars del mes pasado como estos van a estarse incorporando nuevamente, inclusive desde el día de mañana, para aquella persona que desee volver a repasar esta presentación, esta charla. Antes de finalizar, bueno, no, dice que agradecimientos, excelente presentación y muchas gracias. Sí, es lo que nos están diciendo, que muchas gracias por todo. ¿Algo más que desea agregar, Didier, antes de finalizar? Sí, quizás, bueno, primero, muchas gracias a todos por estar acá, y tal vez, como no hubo mucha pregunta, quizás nada más agregar ahí también que el Banco Central tiene otros mecanismos que recientemente se pueden utilizar, como son el prestamista a última instancia, que se utiliza cuando alguna entidad bancaria tiene problemas de liquidez, que podría ser por medio de apoyo de liquidez, por medio de los descuentos o créditos que se llaman de emergencia. Se pueden dar, digamos, a entidades bancarias siempre y cuando no estén comprometidos, digamos, con una mala condición en sus indicadores. Serían de corto plazo, que podrían ser en cualquier momento también utilizados. Al mismo tiempo se valoran algunas medidas que ha solicitado la Cámara de Bancos, como fue un apoyo al Banco Central de poder financiar, por llamarlo así, con préstamos de más largo plazo en el MIL. Recordemos que el MIL es un mecanismo a corto plazo, y se ha solicitado valorar la posibilidad de ampliar esos plazos y con tasas de interés flexibles para poder ayudar un poco a las actividades económicas, que todo eso se valora porque tiene repercusiones no solo a nivel de expectativas, sino que también que son esa emisión monetaria que podría generar problemas o sobre el cumplimiento de la inflación. Excelente. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias, Didier, por esta presentación. Mucho gusto, muchas gracias a todos. Todos estuvieron agradecidos, todas las personas que estuvieron con nosotros. Igual, las disculpas por las interrupciones, ¿verdad?, que tuvimos ahí. Logramos atenderlas de forma inmediata. No nos esperamos, pero bueno, de todo puede pasar en estas actividades. Una vez más, recordarles que a partir de hoy iniciamos el mes de junio con las actividades por medio de Zoom. Totalmente invitados para las que vienen. Todas son muy interesantes, muy importantes para aprender.
recordarles que pueden invitar a quien usted desee que esté al tanto de estas actividades para que puedan participar. No queda más, agradecerles y desearles una muy bonita noche y muchas gracias Buenas nuevamente. noches y a cuidarse bastante, ¿ah? Buenas noches. Gracias bastante, sí. Gracias, Didier. Hasta luego. Nos vemos, muchas gracias.